para impartir la conferencia del día de hoy, Calidad de vida entre madre e hijos, nos hace el honor el licenciado José Ricardo González Guzmán. Él es licenciado en gerontología, es docente en diversas instituciones, tallerista y conferencista, articulista de la revista Geronte, cuidador y gerontólogo en el Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia DIF, ponente desde hace algún tiempo, orgullosamente, del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo le agradezco y le cedo la pantalla y micrófono al licenciado José Ricardo González Guzmán para que imparta la conferencia del día de hoy, Calidad de vida entre madre e hijos. Muchas gracias, licenciado, son todos suyos. Ok, pues es un gran gusto para mí el poder estar aquí y presentarles en esta hora este tema que va de la mano con estas fechas, con este mes pues en México, que sabemos que pues este mes es la celebración del Día de las Madres. Entonces es fundamental hablar de este tema y hacer mención por qué hablar de calidad de vida entre una madre, entre un hijo, sea uno o sean varios hijos. ¿Por qué? Porque no es solo un día, no es solo un festejo, no es solo decir te amo madre, gracias por tantos años, gracias por todo lo que me das, gracias por haberme dado la vida, ¿no? Es también hablar un poco más allá de. ¿Y por qué es básico dar o conocer a muy grandes rasgos este tema? Porque también es básico hacer mención de esta relación que se va a dar entre la madre y entre los hijos, desde el nacimiento hasta previo a él y a lo largo del desarrollo humano de todos los hijos. Entonces, aquí, a lo largo de esta hora, vamos a conocer cuál es la importancia de una crianza con respeto y de una crianza con apego. ¿Por qué? Porque veremos que a lo largo de la vida, tanto de la madre como del padre, como de los hijos, esto puede desencadenar una serie de impacto y de efectos en la calidad de vida de ambos. Antes de comenzar con el tema central de esta charla, de esta plática, creo que es fundamental para mí hacer mención de una manera muy rápida qué es calidad de vida. Entonces, en una forma muy clara y muy específica, les puedo decir que la calidad de vida no será otra cosa más que todo lo que una persona necesite dentro de su haber, de su propia vida, para estar y para vivir bien. De la mano, también quiero hacer mención y lanzar esta súper pregunta sin que me la contesten, pero hacer mención cuántos de los que nos encontramos aquí vivimos o solamente sobrevivimos. Aquí es en donde radica esta principal diferencia en saber y conocer: ¿mi hijo realmente vive o mi hijo solamente sobrevive? Yo como madre o como padre, ¿realmente vivo o solamente sobrevivo? Y esto también va a ir mucho de la mano con la confianza y con el vínculo que se va a dar entre una madre y entre un hijo. Repito, que este vínculo puede ser con respeto o con un apego completo. Dicho esto, vamos a comenzar con esta plática, con este tema que es muy amplio, pero que también es fundamental hacer mención en este mes y en México, como en muchas partes del mundo, hablar cuál es el papel fundamental que la familia, o en este caso, que la madre tiene dentro y a lo largo de la crianza de uno o de los hijos de ella, ¿ok? Entonces, comenzamos. ¿Qué implica ser padres hoy por hoy y en tiempo presente? ¿Qué implica ser madre
hoy por hoy. Sabemos, y en muchos lados se escucha, que no hay una guía, no hay un libro, no hay una lista de pasos de qué es lo que yo tengo que hacer para ser padre, para ser madre. ¿Cómo se hace madre? No hay una escuela que nos indique qué es lo que tengo que hacer, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Tienes 10 en esto, tienes 0 pues en esto. No. No hay una teoría que nos hable en cuanto a esto. Sabemos que a lo largo de la historia y de los antecedentes, pues la sociedad, México y el mundo han cambiado completamente. Sin más, vamos a ir 3 años atrás, previo, durante y después de la pandemia. ¿Y qué creen? También este rol de ser madre en muchos casos cambió a raíz y a consecuencia de la pandemia. Entonces, ¿qué implica ser madre o ser padres el día de hoy? Sabemos que que nuestras madres se basaron en sus antecedentes, en sus propias madres. Nos formaron, nos criaron, nos dieron valores de la misma manera que a ellas las inculcaron, que a ellas las formaron, que a ellas les dieron todos estos valores fundamentales para ser lo que son hoy por hoy. Aquí no es decir eso está bien, eso está mal, eso ya es de muchos años. No, simplemente fue lo que nuestras madres en ese tiempo preciso pudieron hacer o fueron las herramientas que en su momento tuvieron. También muchos casos como madres, como padres, vamos a guiar y a encaminar los pasos de nuestro o de nuestros hijos como nosotros hubiésemos querido o pensado que nos los dieran, que nos encaminaran y que nos dieran todos estos elementos fundamentales para crecer y para ser alguien en tiempo futuro. Pero, como se los he dicho, los tiempos cambian, la vida cambia. Sabemos que la vida es un proceso constante. Sabemos también que que la vida es una constante de cambios, de pérdidas y principalmente de transiciones. Por lo tanto, en consecuencia, y no tanto como consecuencia, sino a raíz y como respuesta de estos cambios, también la forma de cómo crío, cómo educo, cómo formo a un hijo, también tiene y debe cambiar. Ser padres el día de hoy implica cuál es nuestra misión, cuál es nuestra meta de el ser padres. ¿Cuál es, por ejemplo, si lo manejamos así, cuál puede ser nuestro fin y nuestra causa fundamental de una madre hacia con sus hijos o hacia con su hijo? Pues es dirigirlo, enseñarlo, formarlo y, ¿por qué no?, hacer una persona de bien tanto en su tiempo presente como en su tiempo futuro, basado principalmente en los valores que yo como persona traigo, pero también en los valores que yo estoy formando dentro de mi nueva familia. ¿Por qué? Porque también hablar de madre habla mucho de mi familia, de la cual yo vengo, lo que se conoce como la familia nuclear, pero también hablar de mi nueva familia, de cómo quiero formar mi nueva familia, con qué valores, con qué apegos, con qué vínculos quiero crearlo desde con mi pareja, con el cónyuge, con el nacimiento del primer hijo y con el nacimiento de los nuevos hijos. Y hasta, ¿por qué no?, dejar claro cómo quiero formar mi nueva familia, cuántos hijos quiero tener y también dejar claro quiero o no quiero tener hijos. Entonces, esto también es una pieza clave. Y cuando los tengo, decir los planeé, fueron deseados,
cómo nacieron, en dónde nacieron, en qué contexto nacieron, cuáles son los antecedentes y qué espero. Cuidado con esta palabra, qué espero, más que no es lo mismo que quiero de él. Y esto va muy de la mano con esta parte de cómo lo voy a formar, con respeto o con apego o dándole su espacio y su tiempo. Lo más importante de esto, lo fundamental o el eje central de toda madre y de este vínculo, de esta relación que se da entre una madre y sus hijos, será el amor, el tiempo, la acción, el respeto y principalmente ligándolo con esta parte de cómo lo encamino, cómo lo educo, cómo lo formo, yo les podría decir que la palabra clave es el espacio. Dejar que mi hijo, sí, guiándolo, cuidándolo, formándolo y dándole, cuidando cada uno de sus pasos, principalmente cuando son chicos o en los primeros años de vida, también es una pieza fundamental, ¿ok? Entonces, dar su espacio tanto de vida como de día con día. Dentro de muchas áreas, principalmente de la psicología y de este vínculo psicológico, hay un concepto que es fundamental que va de la mano con esta parte del espacio. Y esto tiene que ver con el espacio vital. Entonces, esta relación entre una madre y entre los hijos debe ser con respeto y manejando este espacio vital. ¿A qué hace mención esto? A como madre es básico y es óptimo no invadir este espacio vital de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esto, y en definitivamente sí, tendrá como consecuencia o como respuesta una confianza plena entre este vínculo y esta comunicación entre madre y entre hijos. Muchas veces, por ejemplo, yo les puedo decir como hijo, que hay veces que es complicado cuando te acercas a tu madre. No sabes cómo hacerlo o a tus padres. Y esto también va muy de la mano en cómo me manejo yo, cómo he formado y qué tan fuerte es este vínculo y esta confianza que hay entre una madre y entre sus hijos. ¿Ok? Bien. ¿Quién debe formar? Pues bueno, las reglas, las normas sociales, porque esto va muy de la mano con la sociedad, nos marca que corresponde a los padres. Así es, o esto es lo que la teoría marca, ¿ok? Es un derecho del infante, del hijo, pero también es un deber de los padres. Repito, la teoría, así es como lo marca. Sabemos que a consecuencia de muchas cosas, de agentes que pueden ir pasando dentro de las familias, de situaciones que pueden ir pasando, todo esto puede cambiar. Y esto también habla de qué implica ser padre, ¿no? Pues nos da felicidad, alegría, paciencia, esperanza. Tengo a alguien a quien cuidar. Hay alguien que depende de mí. Hay alguien que su vida está en sus manos y por lo tanto, repito, es un deber y este deber va a ir de la mano con responsabilidades. También la sociedad marca pues que están las escuelas, ¿no? A partir de este cierto nivel que vienen como a sumarse dentro de este camino que nuestros padres hacen en este día con día. Como padres, como madres, muchas veces nos preguntamos
¿qué quiero conseguir de mi hijo? Ojo con esto. ¿Qué quiero conseguir de mi hijo? En tanto en el presente como en el futuro. ¿Cómo quiero que sea? ¿Cómo lo quiero formar? Los padres deciden hasta cierto nivel el estilo y la forma de vida de los hijos. Pero aquí vamos con la contraparte y que va muy de la mano con cómo me vinculo, cómo convivo, cómo socializo, cómo me relaciono con mi hijo, cómo es este vínculo. ¿Y qué pasa si yo como madre me voy dando cuenta con el pasar de los años que no estoy consiguiendo lo que yo esperaba? Yo quería cuando mi hijo nació que fuera médico y resultó que fue mecánico. ¿Qué impacto tiene en mí como madre esto? ¿Me duele? ¿No me duele? ¿Me impacta? ¿No me impacta? ¿Me desilusiona, por llamarlo de una manera? Yendo un poco más allá, en zona rural, en contexto rural, ligado con los usos y con las costumbres que se maneja en cuanto a esta parte. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi hija o si mi hijo no se casa con la persona que yo quería? ¿Qué pasa si mi nuera o si mi yerno no cumple con las expectativas que yo tenía de él? No es la persona perfecta, no es la persona que yo quería para mi hijo. Realmente, el tiempo futuro de mi hijo no es el que yo quería para él. ¿Qué impacto tiene en ti como madre? ¿Qué impacto tiene en mí como padre? Esto va mucho de la mano en qué tan preparado estoy, qué tan consciente estoy, y cuidado con esta palabra, sí, son los hijos. Somos hijos de nuestra madre y de nuestro padre. Pero eso también es básico dejar claro. No somos nuestros dueños. Y como bien dicen aquí, muchas veces vamos a ir de la mano con yo soy tu padre, yo soy tu madre, y lo que yo diga es lo que tienes que hacer. Y tenemos que ir formando esta idea y esta cultura en la sociedad, tanto en México como fuera de dejar crecer y dejar volar a nuestros hijos a cierto nivel. ¿Por qué? Porque esto muchas veces, muchas madres o muchos padres me pueden decir, ¿y cómo se hace eso? Se puede decir fácil, pero esto va muy de la mano con el tema central de esta plática, la calidad de vida de los padres y de los hijos. ¿Cómo impacta en mi vida dentro de mi día con día el yo no dejar ir a mis hijos? El no tener claro que yo no puedo vivir la vida de cada uno de ellos. El no tener claro que no soy dueño de mis hijos, que no los compré. Sí, nacieron de mí, pero yo no soy dueña de mis hijos. Mucho menos por bienestar propio y de mis hijos, mucho menos puedo vivir lo que ellos necesitan vivir. Lo que yo como madre y lo que yo como padre, yo ya viví, yo ya pasé. Y esto va muy de la mano con este vínculo o una crianza con respeto. Repito, criar va de la mano desde el nacimiento y muchas veces hasta la muerte de un hijo. Pero por eso es fundamental ir formando esta cultura de el respeto y de saber y de marcar límites. En una relación, sea entre padres, entre hijos, entre cónyuges, entre familia, entre esposos, hasta entre amigos y entre conocidos, los límites van a ser una pieza fundamental.
saber hasta dónde yo como hijo puedo llegar en esta relación con mis padres. Pero ojo, también saber hasta dónde yo como madre puedo y no puedo llegar o hasta dónde ya estoy sobrepasando un posible límite que ya no será sano y que ya traerá otro tipo de consecuencias, tanto para mí como madre y principalmente para los hijos. Lo que les mencionaba aquí. Es fundamental en esta crianza y en este vínculo entre padres y entre madres, las normas, las reglas, los límites y las pautas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con un hijo cuando lo invaden? Se rompe la confianza, se rompe la privacidad. Ya no tendrá la misma confianza para que se acerque a mi madre o a mi padre. Entonces, por eso debo marcar, tanto como madre y como padre, límites, pero también los hijos podemos marcarlos. Y aquí es en donde les pongo esta clave fundamental, lo que se conoce dentro de la sociología como la clave EQ. ¿Qué es esto? Son 3 letras, la E, la C y la U. La E habla de un ejemplo, manejarme en esta relación y en esta convivencia con el hijo con un ejemplo. No hacer lo que yo le estoy pidiendo a mi hijo que no le haga o que no haga. La consistencia, el ser consistente y constante en lo que yo estoy haciendo, tanto en mi vida propia como en mi vida con el otro. Hablo de un posible cónyuge, pero también hablo en cuanto a esta parte de esta convivencia con el padre. Ok, solamente por cuestión tiempo veo que me están haciendo en cuanto al cónyuge. Es cónyuge, así como se escribe, es como se pronuncia, cónyuge, ¿ok? Gracias. Y también la uniformidad. ¿Qué es esto? El ser uniforme y unilateral con todos mis hijos. Así, en cuanto a esta parte, es cómo los formo y que sea de una manera uniforme con todos. ¿Por qué? Porque esto también va muy de la mano con la confianza. Lo ideal sería que todos mis hijos me tengan la misma confianza si hay más de un hijo. ¿Pero realmente se forma esto? ¿Realmente la confianza será la misma en un hijo varón que en una hija mujer? Entonces, aquí entra otro tipo de cuestiones también, por ejemplo, de cuestión género. O de, por ejemplo, cómo formo a un hijo y cómo formo a una hija. Pues es lo mismo. O también, ¿por qué no? Hablar de quién le tiene más confianza al padre o a la madre. ¿A quién le tengo más confianza? Esto también es básico, hablar y pensar en cuanto a esto. Hablar de crianza también va muy de la mano en cómo formo tanto en presente como en tiempo futuro. Hablar de el tiempo presente, en definitiva, tendrá una parte de en cómo formo, cómo me manejo en tiempo presente, tendrá un gran impacto en el tiempo futuro. ¿Por qué? Porque lo que yo forme, este vínculo que yo forme en tiempo presente con mis hijos, en definitiva va a marcar un tiempo futuro bueno o un tiempo futuro malo. Hablo de esta comunicación, de este vínculo y de esta confianza, de este tipo de convivencia
tipo de comunicación, tipo de confianza y tipo de ¿hay un respeto o no lo hay? Entonces, en cuanto a esta parte, es una pieza fundamental. En México se conocen dentro de esta rama sociológica diferentes tipos o formas de cómo crío a un hijo. Y esto va muy de la mano con los tiempos. Repito, los tiempos han cambiado completamente. No se puede hablar de cómo se formaba hace 40 años, hace 50 años, ni en la familia ni en la escuela. Entonces, a cómo se forma y cómo se cría en tiempo presente. Pero sí es básico hablar de esta crianza con poder, en donde se hace sí o sí lo que los padres digan. Y si no, pues tienes consecuencias como hijos. Pero también es básico ir un poco más allá. ¿Qué impacto tiene en esta convivencia en cuanto a esta parte de cómo crece el hijo, cómo crece el niño? Puede haber niños, puede haber hijos que a consecuencia de este tipo de formación, de este tipo de cómo me vinculo con mi hijo, con este poder, puede desencadenar en que los niños sean tímidos, pasivos, con miedo, en donde no hay otra cosa, no hay otro eje, no hay otra forma más que lo que el padre dice o la madre dice. Y en donde es sí o sí, y si no, ya sabes lo que te pasa. Pero, ¿qué es lo que pasa a tiempo futuro? Es muy posible que el hijo entre en una posible rebeldía. Entonces, aquí es pensar qué tan correcto o qué tan incorrecto puede ser esto. ¿Es la forma correcta? ¿O por qué no pensar y por qué no dar pie a nuevas opciones, dar pie a nuevas cosas que pueden marcar esta forma de cómo estoy criando, cómo estoy manejando, cómo estoy guiando a mi hijo? ¿Cómo se siente el infante? ¿Cómo se siente el hijo con esto? Sí, en definitiva, es muy posible que los hijos se sientan en un ambiente de sobreprotección. Nada les puede hacer daño. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí como su padre, yo lo cuido y nada le puede hacer daño. Pero también a largo plazo, este hijo se puede tornar un tanto vigilante, posesivo y controlador. Y hay muchos casos. Repito, siempre es fundamental en todo acto pensar qué impacto tendrá hacia mi futuro. ¿Qué puede pasar en tiempo futuro con mi hijo? Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas. Y por lo tanto, también tendrá un gran impacto en que él crezca con que esta forma de manejarme o de manejarse con los hijos es la forma correcta. ¿Y qué creen? Es muy posible que él en tiempo futuro se convierta en este tipo de padre, en que se maneje de la misma manera. Y aquí es básico, repito, no hay correcto, no hay cosas buenas, no hay cosas malas. ¿Por qué? Porque no hay una forma correcta en sí, pero es fundamental pensar lo que ya les planteé. ¿Qué es lo que yo quiero para mi hijo? ¿Cómo quiero esta convivencia y esta relación con mi hijo, con mis hijos y, ¿por qué no?, hasta con mis nietos? ¿Por qué? Porque también, repito, es básico hablar en tiempo futuro. Esta forma sobreprotectora, crío de una forma sobreprotectora, que no quiero que no les dé ni hasta el aire. Y esto pasa hasta con las personas en tiempo presente, que a consecuencia de estos cambios en la sociedad,
ya no quieren tener hijos, pero también pasa con esta nuevo, porque es un nuevo tipo de familia, con la familia interespecie, con los perrijos o con los hijos o con las personas que tienen algún perro o una mascota en su casa. También es esto. ¿Qué es lo que pasa? Mientras más los cuido, más se enferman. Mientras más los cuido, más cosas les pasan. Entonces, esto también es una pieza clave. ¿Cómo los educo? No quiero que les pase nada. Cualquier cosa que les pase, luego yo voy para salir a su defensa. No les estoy dando las herramientas para autodefenderse. No les estoy dando las herramientas para que ellos conozcan lo complicado que es el día con día. No les estoy dando las herramientas para que conozcan lo complicado que es el mundo. Y por lo tanto, no les estoy dando las herramientas para que se enfrenten a su propia vida. Entonces, también sí, yo lo cuido, yo te tengo aquí, pero también como padre debo estar consciente de las consecuencias que esto puede tener a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo se siente pues el hijo? Crecen con la idea que todos tienen que cuidarlo, que todos están para que lo cuidan o para que lo sirvan. Muchas veces crecen tímidos, no tienen iniciativa propia y en muchas veces tienen miedo o hasta se sienten indefensos. Necesitan de una manera constante la aprobación de sus padres. Viven para sus padres, para que sus padres estén bien y se sientan cómodos o contentos. No enfrentan los inconvenientes que se les presentan, siempre huyen, viven con miedo y principalmente tiene un gran impacto en el autoestima. No se sienten suficiente para nada. Piensan y creen que nada es suficiente para ellos. Y por ende, pues tiene un gran impacto no tan positivo en la calidad de vida del hijo. También es básico hablar de esta parte de estilo de crianza llena de libertades. Y también es hablar de ni tanto para un lado, ni tanto para otro. En sociología y en psicología hay otro concepto fundamental que se conoce como la homeostasis. ¿Qué es esto? El lograr el punto medio en todo. No es nada fácil y muchas veces no se logra, pero es lograr este punto medio o este equilibrio en todos los aspectos, en donde no es tan bueno el controlar al 100%, pero tampoco será tan bueno el dejar que el hijo haga lo que quiera, el darle una completa libertad. ¿Por qué? Porque ya sabemos también todo lo que ha pasado en cuanto a esta parte. Ahora, muchas veces me pueden preguntar, híjole, ¿y cómo consigo este punto medio? No es nada sencillo. Repito, hay muchos padres, conozco muchas madres que van a terapia toda su vida porque no obtienen, no ven o no tienen las herramientas necesarias para conseguir este punto medio. Pero aquí lo fundamental es realmente ser conscientes, realmente no cuentan con ellas o creen no tener las herramientas para poder lograr esta completa homeostasis. Sabemos que nuestra sociedad está hecha de normas y reglas. Y las reglas, como bien dicen, se han hecho para seguirlas y para cumplirlas. Entonces, también en las normas y en las reglas es fundamental poder encontrar un punto medio. ¿Por qué es fundamental en que se consiga
un punto medio dentro de esta relación o de esta convivencia familiar. ¿Por qué? Porque va a ser lo más sano para todos los miembros, para los padres, para los hijos y en tiempo futuro para las nuevas personas que se vayan sumando a esta familia, que se puede hablar de los yernos, de las nueras y de los nietos. ¿Por qué? Porque finalmente sabemos que así como la vida es un ciclo constante que se mueve, la propia familia también será un ciclo que se mueve, que gire y que cambie en consecuencia de las mismas demandas que la propia vida o que la sociedad tiene. Entonces, por eso es fundamental poder encontrar en todos los puntos fundamentales de esta convivencia esta homeostasis completa. Un punto medio, una homeostasis, será igual a una relación, a una convivencia con confianza, a un vínculo sano, a un vínculo con respeto, a un vínculo con tolerancia, a un vínculo con apertura a nuevas ideas, a que, ok, mamá, respeto lo que tú me dices, respeto tu forma de pensar, pero yo, como tu hijo, creo, quiero y necesito esto por mi bienestar. Y yo, como hijo, respeto lo que tú eres, te amo, pero también quiero que respetes lo que yo quiero. Y esto es una pieza fundamental para este vínculo con respeto. Y es este punto medio, es la pieza fundamental, es el punto eje donde se parte una crianza con respeto y una crianza con apego, donde yo siempre estoy ahí, donde cuido, vigilo y someto a mi hijo. Y aquí es realmente más que es correcto o no, es ir más allá, como siempre. ¿Es sano o no es sano? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Es sano para mí como madre? No lo es. ¿Es sano para mí controlar? ¿Vivo mi propia vida o vivo para mis hijos? Entonces, esto también es fundamental. Y eso es amar al otro, pero también es amarme a mí mismo. Y eso es una tarea difícil y que muchas madres, muchos padres no lo conseguimos, no lo consiguen, pero es algo que se debe lograr y que se debe trabajar en el día a día. ¿Qué es lo que puede pasar a largo plazo si yo no trabajo con eso y si no domino esto? Si no trabajo como madre dentro de esta parte de el respetar la vida de mis hijos. Muchas partes, o en cuanto a esta parte, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ok, perfecto. En cuanto a esta parte, es fundamental pensar qué puede pasar a largo plazo con los padres que no tienen una relación con respeto. En las personas mayores, dentro de esta convivencia y de este vínculo con los hijos, hay un síndrome que se puede convertir en un síndrome y en un duelo muy severo para la madre principalmente, lo que se conoce como el síndrome del nido vacío. Y esto no es que cumplí 60 años o mi hijo se me va, mi hijo consiguió un empleo fuera del país o mi hijo se me casa y por arte de magia nace el síndrome del nido vacío. No. Puede ser el suceso que lo marque, pero no quiere decir que como por arte de magia nació. Es un síndrome que se ha ido formando al paso de muchos años.
¿Y por qué no? Es un miedo que se ha ido alimentando inconscientemente desde el nacimiento de los hijos o de mi hijo. Porque para muchas madres, y me consta porque me ha pasado muchas veces, en donde llegan a mi consulta privada, muchas madres en donde dicen es que yo ya no quiero vivir porque ya no tengo una razón para hacerlo, porque mi hijo se me fue. Ok, desde que dicen mi hijo se me fue, es básico pensar, señora, ¿su hijo murió? No, como cree, mi hijo se fue a otro país. Mi hijo ya no vive bajo mi techo. Mi hijo ya no vive bajo mis normas. Mi hijo ya no vive para mí. Entonces, aquí es fundamental. Los hijos siguen vivos, no han muerto, siguen ahí, pero simplemente volaron. Y hay muchos casos de personas mayores que este síndrome se vuelve una complicación muy fuerte dentro de su haber de vida. Es un duelo y es un síndrome que esto puede ocasionar en que se convierta en un duelo de corte patológico y que muchas personas llegan así realmente realmente mueren a consecuencia de una depresión severa, porque realmente cuando el hijo ya no está con ellos, cuando ya hay otra tercera persona, realmente ya no tienen una razón para vivir. Y esto es, repito, consecuencia de muchos años, de que no se dio un vínculo correcto, un vínculo con límites, un vínculo con respeto. Dentro de muchas clases que yo imparto, siempre marco que para una madre y para un padre o para todo ser humano, la tercera edad o lo que se conoce como la vejez debe ser la etapa más bonita de la vida de una persona, donde una madre ya se ganó el derecho a disfrutar, ya se ganó el derecho a vivir su propia vida, a realmente vivir y gozar su propia vida. Pero a consecuencia de muchas estas cosas o de lo bueno y lo malo que hemos hecho, no es así. Yo siempre marco que la vejez debe ser o es la consecuencia de lo bueno y lo malo que yo hice a lo largo de toda mi vida. Entonces, si yo vivo para mi hijo o si sigo viviendo la vida de mi hijo y no la propia, es básico pensar qué hice mal o en qué fallé o en qué momento yo me compré la vida de mí o de mis hijos. O realmente pensar, yo como madre no tengo el derecho a ya disfrutar. Yo como madre no tengo el derecho a realmente gozar o a realmente vivir mis últimos años que me quedan por estar al pendiente de qué es lo que hace el hijo, los hijos, la nuera pues los yernos o hasta los nietos. Entonces, como bien nos mencionan aquí, sí, en definitiva, esto va de la mano con lo que se conoce como el envejecimiento sano, el envejecimiento exitoso, y que está todo lo opuesto, lo que se conoce como el envejecimiento patológico. Y no hablo solamente de la parte física, hablo también de la parte psicológica, de la parte emocional y, ¿por qué no?, de la parte social. Y en la parte social es en donde entra el rol. Y cuidado con esta palabra. El ser madre no es otra cosa más que eso. Es un rol. Y que muchas veces nos dejamos de este lado otras cosas. Todos tenemos un número o un sinnúmero de roles. En este momento ustedes son alumnos
yo soy su profesor, por así llamarlo, o soy ponente, pero yo soy hijo, soy hermano, soy ser humano. Y muchas veces dejamos de eso o dejamos eso de un lado. Y el ser madre y el ser padre es un rol también. ¿Y hasta dónde llega mi papel dentro de ese rol? ¿Cuál es mi límite como madre? ¿O hasta dónde llega? Sabemos que hay muchas madres, y sí, eso también va muy de la mano con el amor de madre, que nos dicen, es que madre siempre lo será hasta el día de su muerte, ¿sí? Sí, pero también el amar tiene un límite. El amar tiene que ser con respeto. El amar tiene que ser con limitaciones para que sea un amor sano, un amor con respeto, para que sea un vínculo sano entre esta relación entre madre y entre hijos. ¿Y para qué? Para principalmente con el pasar de los años y cuando las madres, cuando nuestras madres, cuando yo o como nosotros como hijos tengamos la gran suerte, la gran o pues el gran placer de poder tener a nuestras madres vivas siendo personas mayores, se siga manejando esta comunicación y este vínculo con amor. Y sí, siempre vas a ser mi madre hasta el día de mi muerte. Y te amo por eso. Te amo porque me cuidaste. Te amo porque me diste la vida. Te amo porque eres mi razón de ser. Pero principalmente te amo, madre, porque me respetas. Porque me respetas por lo que soy, como soy, por lo que hago, porque no fui porque no fui médico, porque fui mecánico, porque tuve 2 hijos cuando tú querías más, porque no hice la vida como tú la quisiste, pero aún así estás conmigo y me apoyas y me amas. Eso es comunicación con respeto, vínculo con respeto. Y entonces, esto es una pieza fundamental en cuanto a esta parte. Permítanme. Y es normal también, a consecuencia de este síndrome de el nido vacío, hablar en cuanto a esta parte del impacto que tiene para la madre y para el padre. Hablar que la madre tendrá ya mucho tiempo o que los padres tendrán mucho tiempo para ellos. Y también es básico hablar en cuanto a esta parte de qué voy a hacer con mi tiempo libre. Tengo planeado qué es lo que voy a hacer con mi tiempo libre y esto también será, en definitiva, una consecuencia de todo lo que yo hice a lo largo de toda mi vida. ¿Viví para mí? ¿Planeé para mí? ¿O solamente viví para los hijos? ¿Pensé en mi propia vida en tiempo futuro? ¿O no lo hice? Entonces, esto también tiene un gran impacto dentro de esta homeostasis y de este equilibrio. ¿Qué es lo que quiero para mí como persona? Ya no como madre. ¿Qué es lo que quiero para mí como ser humano? Y también, ¿qué impacto tendrá en mis hijos verme bien, verme sana, verme independiente, verme bien en todos los aspectos? ¿Qué es lo que yo quiero para mí? Entonces, madres, si hay madres aquí, a manera de conclusión, lo único que les puedo decir es que sí, pues para todo hijo sabemos que la madre es lo mejor que tenemos. Sabemos que para muchos hijos también no sabemos vivir sin las madres, y ese es otro tema. Pero también les puedo decir que es fundamental y es básico el fomentar una crianza con respeto
en cualquier etapa de la vida. Es fundamental hablar y romper los vínculos y los apegos. Y yo siempre le digo esto a mi madre. Madre, sí, eres mi madre. Pero que yo sepa, nunca diste un cheque por mí por 5 millones de pesos. No me compraste. Gracias a ti estoy. Por lo tanto, eres mi madre, mas no eres mi dueña. Respétame. Ámame, pero respétame. Esa es la clave de todo. Es fundamental romper vínculos y en cuanto a esta parte, esta comunicación en cuanto a esto. También el respeto hacia mi propia vida como persona, pero principalmente hacia la vida de los hijos. Deben respetar las decisiones y los espacios en cuanto a esta parte. De una manera rápida, hace tiempo llegó a mí también una persona mayor en un llanto casi al borde de la muerte porque resultó que uno de sus hijos es homosexual. Y era casi la muerte para la madre adulta mayor. Entonces, también trabajar y cambiarnos el chip de esta nueva sociedad. Y es fundamental una relación con amor, con confianza y con respeto entre una madre y entre sus hijos. Esto es la clave y es una pieza fundamental en cuanto a esto. Amor, quédense con estas 3 palabras. Amor es igual a confianza, es igual a respeto, es igual a tolerancia y es igual a amar con tolerancia, con espacio y con respeto. Eso es lo fundamental para toda persona y no solamente entre una madre y entre un hijo, sino es una pieza fundamental en las relaciones humanas. Sin más, a modo de cerrar, no me queda más que a las madres que se encuentran aquí en esta charla, desearles que hayan pasado un muy buen día en compañía de sus hijos, desearles muchos años más de vida, desearles muchas vueltas más al sol y siempre lleven en esta parte y siempre lleven en su mente y en su día con día, yo amo a mis hijos, yo los quiero, yo les di la vida, pero por lo tanto yo los respeto. Yo amo con respeto, yo amo con tolerancia. De mi parte es todo y muchas gracias por el tiempo y pues confío en que les sirva y siempre llévense estas 3 palabras dentro de su convivencia con cada uno de sus hijos y, ¿por qué no?, con sus nietos. Muchas gracias y hasta la próxima.